En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y qué placer darle la cordial bienvenida a este espacio de fe y actualidad, un espacio donde pretendemos dialogar desde la ciencia, desde la historia, por supuesto con la palabra de Dios, la revelación bíblica e intentar responder a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy vamos a tener un diálogo muy enriquecedor con dos buenos amigos a quienes respeto, admiro mucho por la labor que han desarrollado, las capacidades que ellos tienen para poder enfrentar el signo de los tiempos y específicamente ese amor por la juventud que han desarrollado en las diferentes etapas de su vida y específicamente en el ministerio pastoral con jóvenes. Me refiero a nuestros buenos amigos Lolo Urizar y David López. Lolo, qué bueno compartir nuevamente en este espacio de fe y actualidad contigo y por supuesto con toda nuestra comunidad a través de las diferentes redes. Muchas gracias Gonzalo y David, un privilegio también. Dios les bendiga, para mí siempre es un gozo poder servir y con pasión para nuestros jóvenes. Así es, y pues ustedes ya conocen, panelista seguido en varias ocasiones de fe y actualidad, y más que panelista, ya casi conductor. De hecho, algunos dicen que está con el serrucho en la mano para quitarme este espacio, y para mí será un honor. David, próximamente conductor de fe y actualidad, bienvenido a este espacio. No, hombre, me faltaría mucho para desarrollar la buena conducción y las palabras necesarias para tener el primer lugar ahí, ¿no? Pero por lo menos los bigotes de Salvador Dalí ya los tienes, así que eso te ayuda, es un gran paso. La planta, eso sí, mira, y no es broma, y de hecho hoy que vamos a hablar acerca del tema, la razón por la cual yo comencé a dejarme la barba es porque me daba cuenta de que sí me ayudaba a que la gente pensara que yo era más grande. Entonces, sí ayuda en ese sentido. Pero bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Un saludo a todos, saludo Lolo y saludo Gonzalo. Bueno, vamos a ver qué dice de tu esposa, si realmente sin barba pareces, como dicen aquí en Guate o en varios lugares de Mesoamérica, güirito, ¿verdad? Puro patojo. Qué bueno compartir con ustedes y queridos amigos, te quiero contar que hoy vamos a tener una conversación muy buena, muy especial y estaremos respondiendo a una pregunta que esperamos también ustedes puedan apoyarnos a través de las diferentes redes sociales. Te recuerdo que nos puedes encontrar tanto en Instagram como en Facebook, Fe y Actualidad. Y la pregunta es, ¿qué desafíos enfrentan los pastores de jóvenes en la actualidad? Ese es el programa y esa es la pregunta que estaremos reflexionando a lo largo de este espacio. Y por eso queremos introducir a esta temática con algunos lineamientos que nos darán la pauta para poder reflexionar, intentar discernir y, como siempre lo hacemos, desafiar a cada uno de ustedes para poder encontrar respuesta bíblica y respuesta en la experiencia en el área pastoral. Regresamos. El tema del día. La iglesia se enfrenta ante el reto de una generación del internet y el celular. Una generación de jóvenes que tienen las puertas abiertas al alcance de la mano en cualquier momento, con la oportunidad de corroborar información y recibir las respuestas a las preguntas que no se atreven a hacer a sus padres o pastores. Mientras las preguntas existenciales continúan siendo las mismas, los medios de acercamiento ya no pueden ser los mismos. Y en muchos casos las respuestas también tienen que ser reevaluadas. La labor hermenéutica para compartir las escrituras debe ampliarse para no quedar solo en estudios de sociología, antropología o psicología, sino también para incluir la comunicación, la semiótica y probablemente una de las más importantes, la adecuada manera de llevar a cabo las relaciones transformadoras en un mundo interconectado. En el programa de hoy se abordará el tema Desafíos que enfrentan los pastores de jóvenes en la actualidad y estaremos respondiendo a la pregunta del día: ¿qué desafíos enfrentan los pastores de jóvenes en la actualidad? No te olvides de seguirnos tanto en Instagram como en Facebook y búscanos como Fe y Actualidad. El tema del día.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en esta oportunidad tengo una increíble reflexión para compartirles. Nada más y nada menos que estoy con dos figuras públicas del mundo cristiano evangélico y me refiero a Lolo Urizar y David López. Y es interesante el tema que nos convoca el día de hoy porque los tres somos jovencísimos. Quizá David un poco más joven porque pues ya nos explicó el tema de la barba y por eso te queremos invitar para que participes junto con nosotros respondiendo a la pregunta del día en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Nos encuentras como Fe y Actualidad. Y la pregunta es, ¿qué desafíos enfrentan los pastores de jóvenes en la actualidad? Lolo, sin duda alguna, un tema desafiante, no solo porque implica tu labor ministerial, tu campo laboral de hecho de trabajar con gente joven, sino también porque somos jóvenes y ha sido parte del Ministerio Pastoral de Jóvenes. Y por supuesto, antes de hablar de desafíos, de elementos bíblicos, teológicos, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en el mundo ministerial juvenil. Muchas gracias, Gonzalo. Pues la verdad es que ha sido un camino raro. Es un camino raro. El pastorado es un camino raro. No es un camino normal. No es un camino lineal, ¿verdad? Sino que tiene tantos subidones y bajones. Y lo interesante es que se basa en la búsqueda de la relación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y cómo nosotros como nunca somos mediadores en ningún momento, porque el único mediador es Jesucristo, pero sí somos un instrumento que busca que las personas lleguen a conocer a Dios. Entonces, es interesante ver cómo las personas, a pesar de que uno incluso les pueda hablar de su propio testimonio, que uno les pueda contar anécdotas, que uno pueda hacer actividades, que uno pueda hacer todo tipo de cosas y con aquella pasión y con aquella dedicación con la que uno tal vez se tira por hacer esto, en algún momento no impacta como uno quisiera, ¿verdad? Y esa es una parte bien frustrante tal vez de los bajones en la vida de un pastor. Porque te digo, uno ora, se prepara, lee, pregunta, consulta y todo lo hace con el afán solamente o simplemente de presentarle a un Dios bueno a estas generaciones, ¿verdad? Las generaciones van cambiando, pero es el mismo Dios. Entonces, presentarle a este Dios, a estas generaciones y decirle, mira, Dios es bueno. O sea, entonces búscalo, Dios te ama. Pero con esas dos afirmaciones, Gonzalo, a cómo está el mundo, mucha gente lo ve de una forma diferente, entonces se hacen a un ladito, no mucho creen, por más cosas como han visto tanto, sobre todo ahora con la tecnología, que es tan rápido que hoy llegue la información. Hoy me acuerdo que alguien me preguntaba, mira Lolo, antes te acuerdas cuando la gasolina subía, el combustible subía, en Guatemala solíamos salir y quemar gasolineras. Y decía, ¿y ahora por qué? ¿Por qué la gente ya no sale a quemar gasolineras? Y le decía, ¿sabes qué pasa? Que antes la información no estaba globalizada. Es decir, nosotros solo teníamos la información local. Nosotros creíamos que el alza del combustible era porque los gasolineros eran unos estafadores y querían, dejémoslo ahí, ¿verdad? Porque cada quien tiene su criterio. Pero ahora que vos podés tener acceso global y mirás el precio del combustible y que en Estados Unidos incrementó, que en toda Latinoamérica incrementó, decís vos, no, entonces no solo es aquí. Entonces ahora las personas tienen mucho acceso a esta información y notan, por ejemplo, tanto testimonio que uno va peleando en contra. Mira, poner una cosa buena es tan complicado. O sea, levantar un testimonio bueno, santo, puro es tan complicado. ¿Por qué? Porque tienen 700 testimonios que están haciendo pedazos. Entonces es bien delicado para uno como pastor. La experiencia es ir peleando, rascando, diciéndole Dios es bueno, sí, pero mira que Dios es bueno, te ama, sí, pero mira esto, mira, es tremendo. Entonces ha sido... Es una realidad muy compleja, Lolo, lo que tú planteas, y cuando uno pareciera describir, Lolo y David, la realidad pareciera que uno hoy está enfrentando tantos problemas tan complejos que nuevamente
uno consideraría que los pastores jóvenes del pasado no enfrentaron absolutamente nada, pero cada momento tuvo sus circunstancias. Y en ese sentido, David, cuéntanos en términos generales cómo ha sido tu experiencia pastoral en el campo de la juventud. Y lo digo porque uno piensa en los pastorados los años 40, 50 del siglo pasado, y tenían que luchar con el tema de si era pecado o no ir a jugar fútbol, posteriormente si era pecado o no ver televisión, y así sucesivamente, porque se ponían en disciplina los jóvenes que se atrevían a ver la caja del diablo o ir al campo de fútbol, porque eso era pecaminoso. Así que cada etapa, por lo menos de la que nosotros tenemos conciencia en la historia, ha sido un desafío en el campo pastoral. Y en el caso tuyo, David, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Absolutamente. Bueno, tengo que decir que sigo siendo joven, me sigo creyendo joven, aunque creo que ya soy de la parte de los jóvenes más viejos, ¿no? En la iglesia. Los jóvenes sabios. Así, exacto. De los que queremos serlo. Sí, en la iglesia tenemos 3 grupos, por ejemplo, en la iglesia de la cual soy parte. Uno es el de los adolescentes, el otro es el de los universitarios y el otro es el de los jóvenes, les llamamos jóvenes pro, ¿no? Entonces, jóvenes más, ya acabando la etapa universitaria, comenzando a incorporarse en el área laboral. Pero cuando hablamos por ejemplo, de los desafíos que enfrentan los jóvenes, es complicado englobarlos, ¿no? Porque por un lado tenemos a la generación Z, los que vienen abajo, los millennials, que interactúan mucho en plataformas como TikTok, por ejemplo, ya crecieron en cierta manera con Netflix, ¿no? Nosotros, al menos mi generación, sí tenía acceso a las películas en línea, podía ver buenas películas, la calidad era menor, tenías que meterte a buscar, dabas un clic, tenías que apagar o quitar una ventana emergente, tenías que quitar como 4 o 5 después, antivirus y lo que quieras, y después de bajarte 40 virus lograbas ver tu película. Y como 4 días descargando, ¿verdad? La película. Exacto. Ahora no, o sea, ahora tienen cualquier cantidad de películas, redes sociales mucho más, no solamente atrayentes, sino que también capturan mucho la información, porque, por ejemplo, la realidad del TikTok ha marcado muchísimo nuestra generación. Tienes videos de 7, 10 segundos que te dejan un mensaje, ¿no? Es como los memes, una información que te bombardea. Hay muchísimos mensajes, pero a la vez esos mensajes tienden a ser muy vagos, no pueden profundizar mucho, son muy rápidos, entonces están acostumbrados a recibir mucha información y procesar esa información sin, en muchos casos, profundizar mucho. Entonces, en mi caso personal, yo soy parte de la generación de los millennials, los que no crecimos con esas redes sociales. Facebook aparece tal vez cuando en nuestra adolescencia, y entonces, en mi caso personal, entiendo, me ha ayudado mucho porque entiendo mucho de la generación de abajo, si bien no soy parte de ella, y también en cierta manera puedo comunicarme con las generaciones de arriba, porque hay algo que no comparto con las de abajo, ¿no? Cierta brecha que existe. Entonces ha sido todo un desafío entender a mi misma generación, esforzarme con mi misma generación de ir mejorando y saliendo de los desafíos negativos y adoptar la parte positiva de los cambios que vienen, y también pues poder tener un mensaje que comunicar a la generación de abajo. Entonces, correcto. Desafío enorme. Ahora, Lolo, si te fijas, tanto tú como David han expresado por lo menos 2 desafíos que han enfrentado en su propio ministerio pastoral. Por un lado, cómo transmitir lo bueno que es Dios a través de un lenguaje que no cambia el fundamento, pero que necesita ser relevante en un espacio y en un tiempo que, como plantea David, es diferente y cada 5 minutos se hace diferente por causa de la revolución tecnológica, por causa de las revoluciones sociales a las cuales nos estamos encontrando. Y es cierto, ¿verdad? Hablaremos en un momento más qué significa ser pastor en TikTok, en Instagram, en tantas redes sociales que yo ni siquiera conozco. ¿Cómo transmitir el mensaje de Dios en estos días? El punto es, desde mi perspectiva, y no sé qué comparten ustedes, me gustaría escuchar de ambos la opinión. Uno de los desafíos que yo he encontrado a la hora de escuchar a la juventud es que el primer desafío con el que se topan es con un liderazgo en la iglesia que tiene una forma de ver la realidad de hace 60 años atrás en un mundo que constantemente está cambiando. Y tristemente,
esa temática ha generado choques generacionales que lamentablemente termina en detrimento, ¿verdad? Por causa del evangelio. Y no sé si eso soy solo yo he vivido eso, yo me he tenido que pelear con algunos líderes en la historia, ¿verdad? De mi propio peregrinaje, pero ha sucedido, ha pasado y eso ha desanimado a mucha juventud, Lolo. Sí, vos, es que fíjate que el problema está en que en la historia se ha visto que la iglesia, cuando han habido actualizaciones o cambios, la iglesia va 40 años atrás. Entonces esa es una parte que nos daña muchísimo como organizaciones, como lugares a donde pueden asistir, porque vamos muy atrás de lo que realmente hacia donde el mundo va. Entonces es importante cómo nos podemos volver relevantes para la vida de un adolescente, de un joven adulto, como decía David hace un momento. Interesante porque vamos en contra de corrientes. Tenemos mucho miedo en meternos en cuestiones como ideologías, de meternos en cosas raras, oscuras, pero eso también nos ha frenado mucho en el asunto de empezar a actualizarnos. Ahora, es decir, por cuestiones de la pandemia, nos tuvimos que meter a todos estos rollos que también al final de cuentas fue un punto a favor, porque muchos que estaban en contra de la tecnología del Facebook y todo eso, hoy tuvieron que utilizar esto como un canal y al final de cuentas lo están viendo como algo productivo o algo que podemos utilizar. Pero sí, supe de una iglesia específicamente donde cerraron todo, o sea, y ni siquiera se metieron a Facebook. Entonces la gente está buscando para dónde ver, dónde observar, porque no encuentran. Entonces, como pastores nos cuesta mucho eso, porque vamos batallando contra una cultura que va avanzando, pero la cultura eclesiástica siempre va como que ellos nos van jalando a nosotros no vamos adelante, sino que vamos atrás y todavía poniendo resistencia. Así es una dinámica bastante compleja, David, que nos plantea este escenario. Vamos a hacer una breve pausa, pero quiero que al regresar, David, también puedas responderme desde tu propia experiencia si has tenido esa dinámica, ¿verdad?, de enfrentarte a una forma de ver el ministerio. Y nuevamente, no estamos diciendo que vamos a cambiar el fundamento del mensaje. Lo que estamos diciendo son los modos y las formas que cada día, como tú muy bien lo planteaste, en un mundo tan globalizado, en esta aldea global que planteó en el año 66 del siglo pasado Marshall McLuhan, la dinámica nos exige otro mecanismo, otro lenguaje, otra dimensión, otra perspectiva. Y por eso, queridos amigos, a ustedes les queremos seguir invitando a que puedan participar con nosotros respondiendo a la pregunta del día. ¿Qué desafíos se enfrentan los pastores de jóvenes en la actualidad? Las vías de comunicación a través de Instagram o Facebook nos encuentras como Fe y Actualidad, y siempre es un placer leer cada uno de sus comentarios y por supuesto que ustedes puedan aportar a toda nuestra comunidad a través de las redes y de esa manera construir conocimiento, inclusive pastorearnos virtualmente a través del uso de estos mecanismos. Haremos una breve pausa, ya regresamos aquí en Fe y Actualidad. Regresamos. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro en una agradable conversación con Lolo Urizar y David López, y estamos reflexionando en torno a una pregunta que no se desconecta del Ministerio Pastoral Juvenil, y por eso te invitamos a que puedas ser parte de esta comunidad que responde, que aporta y que desafía pastoralmente en los medios de comunicación social o en las redes sociales. La pregunta es: ¿qué desafío enfrentan los pastores de jóvenes en la actualidad? Encuéntranos tanto en Instagram como en Facebook como Fe y Actualidad.
David, te dejé planteada una pregunta antes de tener esta pausa y pues me gustaría escuchar la opinión debido a que tú, justo como decías tú, estás en la cuerda floja, ¿verdad? De identificarse con todos los jovencitos, ¿verdad? Jóvenes adolescentes, pero también con nosotros, ya nos dijiste más viejos, ¿verdad? Y como diría mi abuelita, hay un Dios que está mirando, pero te la perdonamos, David. Contanos un poco tu experiencia. Sí, yo creo que los millennials vamos a ser como que la generación bisagra, ¿no? Entre la generación de los boomers, los que vienen abajo, los boomers, ahorita se me olvidó el nombre, y las de abajo, porque se operó un cambio enorme. O sea, no somos capaces todavía de dimensionar las implicaciones de este cambio que ha traído la tecnología. Justo hace poquito estuve en una sala de espera del doctor, y había una persona, bueno, estaba sentada una anciana junto con las personas que la traían al médico, estaba yo y llegó otra persona que estaba atendiendo a una reunión probablemente en su teléfono, él de unos 30 años. Entonces estaba hablando con ellos, conectado y todo, hablando con ellos, no estaba hablando demasiado fuerte y todo, pero participando, ¿no? Cuando se va, la señora mayor empieza a decir, no, pues, mala onda, me desespera la gente que se pone a hablar en una sala de espera frente a todos, que falta de respeto y no sé qué. Y digo, me llamó la atención porque tal vez en su época eso se vería como algo demasiado ostentoso, rudo. Irreverente. Sí, falta de respeto, ¿no? Tienes que hablar callado o interactuar con los que están ahí, ¿no? Y ahora estamos completamente en paz, o estamos más bien dicho, sin problema, no le vemos ningún inconveniente a en una sala de espera todos estar en un dispositivo, sin estar platicando con los demás, ¿no? Entonces, hay un cambio de paradigma. Ahora, este cambio trae cosas que en ocasiones, como bien mencionabas, Gonzalo, se ven como negativas. Por ejemplo, si vemos un grupo de jóvenes en el cual pues hay jóvenes que en ocasiones no asisten de manera participativa como se espera, o su actitud a la hora de participar, o toman el teléfono, etcétera, y se ve como falta de interés o como una falta de respeto, haciéndolo en el templo, etcétera. Y en ocasiones sí el joven debería aprender a no hacerlo. Pero yo veo ahí, yo noto que hay ciertas cosas a las cuales los jóvenes le dan importancia o no, de acuerdo a su contexto. Y así fue con la generación anterior. La generación anterior que viene de luchar contra los paradigmas, no sé, del comunismo, el ateísmo, etcétera, pues esta generación viene reaccionando a otras cosas. Y debido a ello hay cosas del evangelio que entienden o que pueden ser sensibles mejor que las generaciones anteriores. Tú dirías, un joven de estos que está en el teléfono, pues es un joven apático. No. Te aseguro que si tu iglesia dice, queremos construirle la casa a una persona en necesidad, ese joven será el primero en asistir, porque esta es una generación que, como ya tiene capacidad de ver lo que ocurre alrededor del mundo, está más preocupado por la desigualdad, va a decir, yo me apunto. Y valora lo pragmático. Exacto. Y valora el esfuerzo hacia cubrir las desigualdades económicas y sociales. Y eso es parte integral del evangelio también, ¿no? Entonces, hay que ir siendo sensibles, en mi opinión, a esas diferencias que puede que otras generaciones no tengan en mente, pero que para el evangelio siguen siendo igual de importantes, ¿no? Rescatar lo bueno e ir trabajando con aquello con lo cual luchamos, ¿no? Correcto. Lolo, en el caso tuyo, Dios te ha permitido trabajar en una universidad como capellán y obviamente te topas con dos generaciones de jóvenes, ¿verdad? Están los millennials y los que no son tan millennials, ¿verdad? Y van rumbo a esa etapa de sabiduría en la juventud. Y es interesante porque ambos han planteado una temática que es diferente y me gustaría tu opinión porque escuchas narrativas constantes, luchas constantes y me gustaría que compartieras, ¿verdad?, con nuestra comunidad, con nuestra audiencia, pero también a esto se le suma de que, por ejemplo, el pecado sexual siempre ha estado. El problema es que ahora es más público y más complejo porque, como plantea David, eso está a la orden del día, está a un clic.
la revolución científica indudablemente nos vino a cambiar la temática. Pero en el caso tuyo, cuéntanos un poco en tu propio ministerio, ¿cuáles son esas luchas que la juventud te está planteando y que amerita, por supuesto, una respuesta de parte de un pastor, de un capellán, de un líder de la iglesia en el campo juvenil, Lolo? Sí, súper complicado, pero es bien retante porque la mayoría de estos muchachos estudiantes académicos universitarios traen mucha información, tienen mucho acceso a la información a través de la tecnología. Lo bueno es que hemos visto que el que tengan la información no significa que la sepan usar o que tengan el criterio, una base fundamental para tomar en cuenta esto. Cuando te encontrás con 2 o 3 preguntas que les haces y los desequilibras, ya sabes que este es otro, que solo repite. Te pongo un ejemplo, gente que hoy solo menciona la palabra falacia, hoy la vas a oír muy, muy seguido porque Agustín Laje, ahora él dice mucho falacia y como todo mundo solo repite como loro, a vos y repiten solo las palabritas complejas que loro, y ya me veo intelectual. Entonces comienzan a hablar este tipo de cosas. Pero cuando ya les tocas el tema personal, íntimo de Dios, en el momento en donde lo comparas y decís, mira, sí, es que vos tenés tus argumentos, tenés tu modo de pensar, pero Dios es un Dios eterno. No podés competir con Dios. Podés competir con otra gente, podés competir contra otra cultura, podés competir contra un homónimo, pero no podés competir contra Dios. O sea, no llegamos allí. Entonces ahí es donde vemos que la gente se topa con un pensamiento y dice, bueno, sí, es cierto. Y luego viene el asunto de las relaciones sexuales, que esto es algo súper, súper complicado porque lo ven así como que, no, hombre, ustedes son muy exagerados. Si miramos Netflix, si miramos todo tiene que ver con relaciones sexuales. Es más, hasta nosotros estamos deseando en una serie de televisión que aquel que le hizo romance a aquella, estamos deseando que lleguen a la cama porque esa es la parte romántica y ahí se termina todo, ¿verdad? Pero nosotros mismos lo apoyamos y cuando de repente entra el capellán y te dice, mira, pero las relaciones sexuales son únicamente para el matrimonio. Oís cuando la gente, prácticamente en el silencio, escuchás cuando el cerebro se les quiebra y decís, no, hombre, eso no, eso ya es muy anticuado, eso ya pasó. Y sobre todo, como repito desde la primera parte que dije, hemos visto con mucha delicadeza y mucha tristeza cuánta gente en liderazgo ha caído en el pecado sexual. Entonces, esto es como que una bandera, un permiso para que la gente diga, no, hombre, ya viste, si este cayó, ay Dios, sí, y yo no soy líder, y él supuestamente está más pegado a Dios, y yo no oro tanto como él. Entonces, ¿por qué me exigen si yo... Además puedo decirte algo, la mayoría de ellos dicen, además en mi casa me dan permiso, o sea, no tengo problema con eso. Los únicos que tienen la bronca son ustedes, no nadie más. Entonces vamos batallando contra este tipo de cosas, pero sí creo que el poder sentarse y dialogar de una forma coloquial, de una forma agradable, de una forma sin imposición, pero con una argumentación muy bien estructurada y fundamentada, creo que nos sirve muchísimo. Y es interesante lo que tú planteas, Lolo, porque la realidad del pecado sexual, que es un problema que, por cierto, uno dice, no, es un problema meramente de la juventud. Realmente eso es un problema de la condición humana en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Y podríamos estar hablando de testimonios y de casos de carácter científico, pero no es el tema que nos convoca. El punto es interesante lo que tú planteas, porque cuando uno hace ver lo que la palabra de Dios enseña eso, nos topamos a 2 cosas. De que a pesar de que hay mayor liberación sexual, producto de los años 60 o 70 del siglo pasado, no necesariamente ha mejorado la educación sexual dentro del contexto de la familia y dentro del contexto de lo que podemos hacer como iglesia, porque todavía sigue siendo un tema tabú. Entonces nosotros condenamos el pecado y lamentablemente lo que ha sucedido, lo que he visto yo o lo que pasó conmigo, es que una vez que me dijeron que era pecado, entonces dedíquese a ver la película Ben-Hur, que dura 5 horas, ¿verdad? Y me sacaban de contexto porque no les damos otro espacio entonces para realmente, David, cultivar las ideas, generar cultura, educarse en estos campos y realmente tener la mente
llena, ¿verdad? Porque como decía el famoso adagio, mente vacía, oficina de Satanás. Y en ese sentido, David, cuéntanos un poco a qué clavos, como se dice aquí en Guatemala, te has enfrentado tú específicamente en el campo del ministerio pastoral. ¿Qué cosas se oyen? ¿Qué cosas están rondando? Que son luchas, que son narrativas que invitan, como decía Lolo, a tomar en cuenta un consejo sabio, pero también a pensar teológica, bíblicamente, cuál va a ser nuestra respuesta. Sí, bueno, comentando brevemente a lo que se exponían anteriormente, creo que es importante entender que uno toma una postura o uno se afianza en una postura o idea gracias al apoyo que se tiene de un círculo, ¿no? En la antigüedad probablemente la comunidad de soporte eran la comunidad que uno percibía por personas cuyas ideas eran afines, ¿no? Por la literatura, ¿no? En las universidades, algunos núcleos o círculos universitarios. Hace unos 20 años era muy fácil decir, bueno, no, esto es así porque así lo creemos y punto, ¿no? Y tal vez había uno o dos raritos que pensaban diferente, pero había una homogeneidad, ¿no? Existía una homogeneidad, por ejemplo, en el tema sexual. Pero esta generación tiene una comunidad de soporte, una comunidad de apoyo, pertenece a una comunidad en línea, de la cual son parte personas de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, Centroamérica, y con los cuales se comparten cosas en común. Y uno de ellos es precisamente eso. Podríamos llamar uno de los resultados de las ideas de la posmodernidad o modernidad líquida, etcétera, ¿no? El disfrutar el momento, no preocuparse tanto por el futuro, disfrutar el momento. Es una comunidad un poquito hedonista. Comparten videos de viajes, comparten videos de comida, etcétera, y la sexualidad es parte de eso. Entonces la sexualidad es vista como algo que uno tiene derecho a disfrutarlo. Entonces tienes en contra de esa comunidad virtual de la cual ellos forman parte, la iglesia, que en ocasiones no está preparada para responder, el país en general, ¿no? Que tampoco está preparado para responder, y lo peor, como bien decía Lolo, muchos dirán, me vas a decir que de un congreso donde hay tanta gente corrupta, etcétera, etcétera, me vas a mí a venir a decir que esto es malo, que el aborto es malo, ¿no? Muchos dirán. Entonces, es una cuestión de comunidades, ¿no? Ellos ya son parte de una comunidad mundial, a la par que viene cierto parte de la comunidad guatemalteca, centroamericana o latinoamericana, son parte integral de esa comunidad virtual, y esa comunidad tiene presupuestos, sistema ético en cierta manera, cosas que se hacen, cosas que no se hacen, cosas que se deberían de aspirar a hacer o a convertir y cosas que no. Entonces, ahora hay algo positivo, algo que ellos detestan, algo que no les gusta, lo cual esta generación en cierta manera tiene ronchas, tiene alergia a eso, es la falsedad, lo que no es sincero, lo que no es transparente, ¿no? Y entonces la iglesia debe de buscar mostrar ese mensaje de forma transparente, ¿no? De forma sincera y genuina. La palabra es genuina. Lo que ellos detestan es lo no genuino. Correcto. Irónico, ¿no? Porque en ocasiones... Y es interesante, así es. Lo que tú planteas es interesante, David, porque una encuesta que se hizo en una entidad de nombre ProDatos, estaremos en algún momento, en alguna ocasión, hablando sobre este trabajo de investigación que se hizo, pero por ejemplo, en el mundo evangélico se midió los niveles de confianza. En el 2011 estaba en un 66%, en el 2019 está en un 63%. ¿A qué se debe? Y eso son cosas que tenemos que preguntar, porque el tema de la mentira, el tema de la corrupción sí afecta mucho a la juventud. Tenemos que agregar, David, Lolo, la temática de que las nuevas generaciones, y hay que comenzar a reconocerlo para saber qué vamos a hacer, son adictos, son adictos a las apps, son nomofóbicos o nomófobos, ¿verdad? Con la idea de que si tú les quitas el celular ya se ponen nerviosos, porque algunos autores plantean que la identidad de las nuevas generaciones es su nombre y esto que nosotros llamamos celular. Eso es lo que define
una juventud. Por supuesto, estoy siendo extremista, pero probablemente en algún momento vamos a llegar a esta realidad, a esta temática. Y no solo nos topamos con esta dimensión, sino que ratifico también en una encuesta que hizo y que desarrolló y un trabajo de investigación ProDatos, lo que tú expresabas, Lolo. Las nuevas generaciones ya no ven como anormal y lo aceptan en 50+1 los matrimonios igualitarios. El tema de la ideología de género es una realidad que, si bien es cierto, está siendo muy combatida por el mundo cristiano, pero es una realidad donde las nuevas generaciones no ven mayor problema. Entonces nos enfrentamos a temáticas diferentes, temáticas que no solo rompen el orden moral, el orden biológico, y tenemos que ser muy sabios en cómo nosotros vamos a interpretar el signo de los tiempos, pero también interpretar la realidad del mensaje adecuado, pertinente, con un fuerte sentido de moralidad en torno a lo que vamos a expresar, en torno a lo que vamos a emitir en perspectiva de juicio de valor. Haremos una breve pausa, queridos amigos, y al regresar estaremos hablando de qué desafíos podemos dejar para el liderazgo pastoral. Sin antes, no dejar de recordarte que puedes participar respondiendo a la pregunta del día: ¿qué desafíos se enfrentan los pastores de jóvenes en la actualidad? Las vías de comunicación: Instagram y Facebook. Nos encuentras como Fe y Actualidad. Regresamos. Regresamos. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad. Continuamos. Estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro junto con dos buenos amigos, líderes respetados. Me refiero a Lolo Urizar y David López, y es un placer compartir ideas que tienen que ver con la respuesta que estamos dando a la pregunta del día de hoy. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los pastores de jóvenes? Y en medio de análisis y experiencias personales hemos ido definiendo mayormente lo que nos enfrentamos el día de hoy. Y por eso, en esta última sección, lo que pretendemos hacer es desafiarles a cada uno de ustedes a que sigan amando la labor pastoral juvenil, sigamos amando a las nuevas generaciones de jóvenes, porque el tiempo que invirtamos en ello indudablemente va a repercutir no solo en el desarrollo de las familias, sino también, Lolo, en el desarrollo de la sociedad y de la cultura. Así es, mi estimado. Y el punto creo que es también aprender a enseñarles a estas generaciones que vienen la dependencia total de Dios. Lastimosamente los seres humanos así somos. Mientras yo estoy en el cargo, quiero que me amen. Mientras yo estoy al frente, quiero dar lo mejor de mí porque quiero marcarlos, quiero marcar su vida. Eso es algo muy natural. O sea, siempre nos pasa lo mismo. Yo quiero que hablen de mí, que cuando yo me vaya de este lugar digan, sí, pero nadie hace las cosas como Lolo, porque cuando Lolo estaba, esto era. Entonces, eso es algo muy natural que sucede en el ser humano. Sin embargo, es muy importante que recordemos enseñarles la total dependencia de Dios. Esta generación está cantando canciones como, por ejemplo, Jesucristo basta. Pero cuando vemos su actuar, no necesariamente les basta Jesucristo. O sea, tienen que buscar otro recurso, otra opción, cualquier otra cosa que les resuelva, como un psicólogo, como mi líder, como mi pastor, como mi coach, como cualquier otra cosa, porque Dios está bien, su palabra está bien, pero el otro problema que tenemos es que es una generación muy desesperada, quiere todas las cosas instantáneas, mágicas y rápido. Entonces Dios sigue trabajando de la misma forma. Entonces llevarlos a Dios, a decirles, mira, espera en Dios. Oye esa respuesta, ¿qué hago? Espera en Dios. Para un patojo, para un adolescente es tan contraproducente decirle esto. O sea, le ataca su ansiedad, le ataca sus niveles de depresión, el que vos y yo les digamos, espera en Dios. Pues es lo que la Biblia dice, pero porque nosotros les hemos enseñado a que, por ejemplo, mira, tengo un ataque de depresión, llamo a mi pastor.
Y nosotros corremos a contestar el celular porque sabemos que si no, el nene se puede ir a otra iglesia. ¿Por qué? Tengo miedo a que por no contestarle rápido, y esta generación sí está creciendo en que la iglesia es como un call center, o sea, me tiene que atender ya y Dios me tiene que atender ya. Pero es importante explicarles que Dios está para ellos y que al final de cuentas yo solo soy el instrumento y que deben de tener esa total dependencia de Dios, pero porque ellos, al igual que nosotros, lo necesitamos a Él, ¿verdad? No nada más ellos, que es la otra cosa. Les hemos vendido que su generación es una porquería. Les hemos vendido que nuestra generación es una maravilla. ¿Por qué? Porque nuestras cosas antes, nuestra generación hacía esto, ¿verdad? Entonces les estamos metiendo que ellos vienen mal, que ellos vienen con mucha deficiencia. No estoy diciendo que los pongamos a ellos en un pedestal, no, pero simplemente, como decía David hace un ratito, ellos ven muchas veces que nosotros nos basamos en apacharlos. Claro. Como que utilizando esa parte para levantarlo, como una psicología inversa, ¿verdad? Y no encauzamos el potencial tremendo que puedan tener. Sí, terrible, terrible. Y muchos de ellos están muriéndose por hacer algo. Lo que decía David, algo que realmente vaya con la igualdad, que vaya con una justicia social. Estos muchachos sí están viendo esto, pero a veces nosotros hacemos más daño cuando metemos ese tipo de pensamiento en ellos. Y entonces lo que hacemos es alejarlos, cuando realmente lo que debemos es acercarlos, pero a Dios, no tanto a mí. Correcto. David, desafíos en torno al tema que nos convoca el día de hoy. Bueno, creo que uno de los más grandes desafíos de la forma en que yo lo veo es desarrollar un ministerio relacional, ¿no? No podemos esperar que un pastor de jóvenes resuelva todo para todos. O sea, obviamente hay apoyo que se puede prestar hasta cierto nivel, pero debe haber redes de apoyo y esas redes que sean relacionales, ¿no? Por un lado. Otro punto interesante, como bien decía Lolo, estos jóvenes necesitan entender el por qué, el qué, el por qué y el para qué de su fe, ¿no? Entonces, no vamos a subsanar el problema simplemente metiéndonos con un activismo. Ellos reciben constantemente mensajes, muchos casos confusos, contraproducentes de lo que significa su fe, incluso contraproducentes en cuanto al por qué la fe pone límites sobre ciertas áreas, por qué la fe tiende a ser excluyente, por qué me parece que Jesús es excluyente, ¿no? Entonces, que la iglesia pueda responder que detrás de esa barrera hay una protección buena que permite que este mensaje pueda efectivamente salvar a la persona, que si quitamos esta barrera no podemos salvar a la persona. Cristo no puede salvar a la persona porque entiende que su salvación está fuera del Señor, ¿no? Y ya después de que están aquí, mostrar hacia una buena dirección esa fe que tienen en el interior, ¿no? Obviamente hablamos de un ministerio más relacional, un ministerio que pueda preparar, que pueda enseñar, que pueda contribuir, que fomente la experiencia y el discipulado para estos jóvenes. Un ministerio que acepta el medio ambiente como nos es dado, el mundo como nos es dado, y busca transformarlo por medio de Cristo, ¿no? En muchos casos queremos reaccionar y decir, no, es que esto está mal, es que tu generación, es que los millennials, ¿no? Los millennials se agarran y barren a 30 generaciones a la vez, ¿no? Entender la generación, rescatar lo bueno y transformar aquello que está malo, ¿no? Y obviamente educar y preparar mucho a los jóvenes. Creo que es uno de los desafíos y retos más grandes que tenemos. A fin de cuentas, para la generación de antes, para el presente y para el futuro, la respuesta será Cristo, ¿no? Y en vez de enfocarnos tanto en el fondo, debemos, o más bien dicho, en la forma, debemos de preocuparnos y transmitir correctamente el fondo. No necesariamente el cómo del mensaje, sino el qué. ¿Cuál es el mensaje? Es Cristo.
Entonces, si el mensaje es correcto y si lo hemos enseñado correctamente y ya después nos preocupamos del cómo, de las redes, etcétera, y de todo esto, pues seremos relevantes tanto para ellos y en consecuencia para el resto de las personas que nos rodean. Queridos amigos, la verdad no queremos cambiar el fundamento de la palabra. Eso es eterno, eso es para siempre. Lo que le estamos diciendo con este programa es que hay que evaluar las formas, hay que discernir el signo de los tiempos, hay que ver cuáles son las luchas que siguen afectando a estas nuevas generaciones de adolescentes jóvenes que se enfrentan a un mundo global, a un mundo globalizado, a un mundo donde mi celular y mi nombre define mi identidad, a un mundo donde si nos desconectamos desde esa realidad ya perdemos el rumbo y por lo tanto implica poder conocer cuáles son las nuevas narrativas, cuáles son las nuevas dinámicas, por qué no y presentar el evangelio a través de obras de artes, por qué no comenzar a sacar lo mejor de nosotros para crear nuevas obras de teatro para que podamos presentar cosas que pueden ser interesantes, por qué no aprender a usar los buenos medios de comunicación social o digital para transmitir un mensaje, un valor moral, el valor del evangelio. La verdad, hay mucho desafío, hay mucho material que podemos adquirir y lo más importante es que como pastores de jóvenes les invitamos a que puedan discernir, formarse y entregar un mensaje sólido a una generación bien encauzada, sin duda alguna será sólida en su devenir. Lolo, muchas gracias por el tiempo y por compartir en este espacio. Muchas gracias, Gonzalo. Siempre es un privilegio compartir con vos, David. Gustazo también. Un abrazo para ustedes. Y David también, gracias por compartir con nosotros en este tiempo. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Igualmente, Lolo, muchas gracias por las palabras y va de vuelta. Ojalá podamos pronto echarnos una buena taza de café y una conversación. Excelente. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Y ustedes, queridos amigos, no se desconecten. Hay una reflexión especialmente preparada para ustedes. Bendiciones. La reflexión con Gonzalo Chamorro. Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y nuevamente es un placer compartir este espacio de reflexión. Como usted puede apreciar, estoy junto con mi buena taza de café y qué mejor de partir con cada uno de ustedes una breve porción de las Sagradas Escrituras. Recordando que es la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos guía, la que se convierte en el fundamento de nuestro hablar, en el fundamento de nuestro caminar y en el fundamento de nuestra definición de lo que entendemos por cristiano o por discípulo de nuestro Señor. Como ustedes recordarán, en la reflexión pasada estuvimos meditando en el capítulo 23 del libro de Josué. Yo les dije que es uno de mis capítulos favoritos en las Sagradas Escrituras porque me invita a esforzarse o a esforzarnos como Josué se sintió también llamado a esforzarse y a ser valiente al momento de ingresar a la tierra prometida. Un momento en el cual con una nueva generación, probablemente con mucha incertidumbre, con mucho miedo, con mucho temor, donde él se encontraba dirigiendo al pueblo de Dios para entrar a recibir lo que Dios había prometido. Sin embargo, Dios lo respaldó, Dios lo cuidó, Dios veló por él, Dios proveyó todo lo necesario para Josué y la nación porque Josué hizo lo que es agradable ante los ojos del Señor. Sin embargo, como ya les he mencionado, en la reflexión pasada planteábamos que en el capítulo 23 Josué ya se encontraba en una edad avanzada y lo que hace es llamar en primer lugar al liderazgo para recordarle, en primer lugar, lo que Dios había hecho por ellos y en segundo lugar, decirles que es necesario que se esfuercen por guardar y por cumplir la ley que Dios ha dado al pueblo, a la nación y para nosotros hoy en la actualidad. Y en ese sentido veíamos 4 elementos, 4 principios que son fundamentales a la hora de poder dirigir al liderazgo de la nación y 4 desafíos que para nosotros como líderes de una comunidad de fe, como líderes de hogar o como líderes de una sociedad debemos trabajar, debemos recordar. En primer lugar, veíamos según el verso 8 del capítulo 23 la importancia de seguir al Señor con todo nuestro corazón. En segundo lugar, la importancia de guardar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu para hacer lo que es agradable ante los ojos del Señor. En tercer lugar, veíamos
Tal cual como lo expresa el verso 13, la importancia de saber que es el Señor el que pelea por nosotros cuando nosotros vivimos de acuerdo a sus mandamientos. Y en cuarto y último lugar, aprendimos la importancia de reconocer por sobre todas las cosas que lo que Dios promete, Él cumple. ¿Por qué? Porque su palabra es verdadera. Sus mandatos son verdaderos. Los pactos que Él hace con su creación, con los seres humanos, con su pueblo, con la nación santa, son verdad. Así que no podemos desconfiar porque hasta el día de hoy nosotros hemos podido ver a la luz de la revelación de la palabra cómo el pacto que hace Dios con el hombre, Él lo cumple y sobre todo lo cumple cuando se hace hombre o toma forma de hombre en Jesús de Nazaret y nos trae salvación de vida eterna. Hoy quisiera continuar con esta reflexión y específicamente porque ahora le toca recibir el consejo de parte de Josué a la nación, al pueblo, no solo el liderazgo, sino como yo les decía hace un momento y en la reflexión pasada, hubo un mensaje específico para el pueblo en general, un mensaje que sigue teniendo eco para nosotros el día de hoy y que debemos atesorar desde lo más profundo de nuestro corazón a la hora de entender cuál es nuestro papel como cristiano, pero también cuál es nuestro papel como iglesia. Debemos recordar que lo primero que hace Josué en el capítulo 4 es pedir entonces a que todas las tribus de Israel se reúnan para escuchar lo que él tiene que decirles y les plantea varias cosas que son importantes. Lo primero es que comienza a contar desde la época de Abraham lo que hizo el Señor con Abraham con el patriarca. Lo llamó para que fuera de bendición a las demás naciones y continúa haciendo mención en el verso 3 del capítulo 24 y el verso 4, lo que hizo con Isaac, lo que hizo con Jacob, lo que pasó con Esaú, todas las circunstancias cuando aparece Moisés, cuando aparece Aarón, y comienza a recordarles desde el verso 6 que fue el Señor el que los sacó de Egipto a los padres de esta generación que está ingresando a la tierra prometida. Hizo los milagros en el Mar Rojo, aconteció todo lo que usted ya probablemente ha leído o ha visto en las películas o en el propio texto bíblico. Pero no solo los sacó, sino que el verso 8 dice el texto bíblico: fui yo el que los introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Verso 9 también: después levantó a Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Dios, estando preocupado por la nación en medio de las crisis, en medio de los ataques, en medio de las circunstancias complejas. Es interesante porque en el verso 10 nos plantea que fue nuevamente yo. No se olvide, el yo soy es importante en Deuteronomio capítulo 6, tal cual como lo vuelve a repetir, mas yo, dice el verso bíblico, no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Y así sigue contando Josué la historia de lo que hizo Dios a favor del pueblo. Verso 11, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. ¿Y quién estuvo ahí para defenderlos? El propio Señor. Y es interesante porque el verso 13 recalca lo que yo les he estado expresando. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis. Entonces, ¿cuál es el llamado después de que Josué le repite la historia desde Abraham hasta el momento en que ellos están a punto de entrar a la tierra prometida? La clave está en el verso 14 del capítulo 24. Y el texto bíblico dice, por palabras de Josué, ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El llamado es claro. El llamado es contundente. El llamado es en primer lugar a reconocer lo que Dios ha hecho por usted y por mí. El llamado es recordar cómo Dios ha peleado por la nación y cómo Dios ha peleado por la iglesia, cómo Dios ha peleado a favor de usted y a favor de mi persona. Recordad tal cual como el pueblo de Dios recibe la tierra prometida y el texto lo dice y lo reconoce. Nada hicieron para recibir esa tierra porque fue producto de la promesa y la bendición de Dios. ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Qué es lo que le tocó hacer al pueblo en esa época? Pues simple y sencillamente, temer al Señor,
servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros todas aquellas cosas que nos puedan desviar del verdadero propósito divino de hacer su voluntad. No adoremos los dioses de Egipto, no adoremos los dioses del pasado, no adoremos todas aquellas cosas que hoy nos invitan a vivir una vida de idolatría, recordando que el único merecedor de toda honra, de toda adoración y toda dignidad de darle la gloria es nuestro Creador. Es interesante. El pueblo de Dios dice y responde en el verso 16, nunca tal acontezca que dejemos a Yahvé para servir a otros dioses. Usted conoce la historia, conoce lo que sucede con el libro de los jueces, conoce lo que pasa posteriormente en los tiempos de los profetas mayores y los profetas menores. Habían aciertos, pero también habían derrotas, porque el pueblo se contaminaba con la costumbre de las naciones paganas. El desafío para hoy, y específicamente para ustedes, es que no nos olvidemos del verso 14, capítulo 24. Temed al Señor, servirle con integridad y verdad, y quitad de entre ustedes todas aquellas cosas que les puedan apartar del verdadero camino. Al Señor servimos, como dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese es mi deseo para usted el día de hoy. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.